Bienvenidos a Será Justicia. Queremos hablar de un tema que ya lo hemos tocado aquí, pero lo volvemos a hablar desde otro enfoque con otros invitados y especialistas, porque sigue. Estamos ante una Argentina que está absolutamente confrontada. Uno pensaba que tal vez era un fenómeno del kirchnerismo, pero esto supera, ¿no? Además, habría que preguntarse por qué hubo tal grieta durante el kirchnerismo, ¿no? Pero además de eso, que podía responder a diferentes intereses empresariales, políticos, etcétera, nos encontramos con una Argentina que se ha dividido aún más por el tema del aborto, por el tema de los pañuelos de los diferentes colores. Y así podemos seguir. Y estamos cada vez más intolerantes, cada vez viendo si entablamos o no conversación con alguien, depende qué pañuelo tiene la persona en la cartera o en la mochila, o depende si votó o no votó a Macri o a Kirchner. Y ahora se va a venir, por ejemplo, el debate de la despenalización de la marihuana, que ya se dio en Uruguay, está sancionado y probablemente volvamos a estar divididos. Y tenemos millones de temas por los cuales estar divididos. Lo que uno advierte, en mi caso como periodista, pero como también integrante de una familia que tiene diferentes opiniones, mi familia política, mi familia sanguínea, mis 3 hijos, mi marido, etcétera, es que cada vez se nos hace más difícil comunicarnos, cada vez estamos más intolerantes y cada vez necesitamos estar con quienes piensan igual. Esta idea que yo de pronto me sorprendo teniendo ahora, no la tenía a mis 20 años. Había un nivel de tolerancia en el ambiente, más allá de mi historia personal, en las facultades sociales, en la UBA, donde estudiaba, en los postulados que había, los postulados de reivindicaciones sociales que siempre hubo, que no paralizaban un país o no lo dividían. Y teníamos más puntos de encuentro que de desencuentro. Advierto que ahora no. Y por eso en este programa invité a 3 personas que pueden hablarnos del tema, cada uno desde su óptica. Y es muy interesante escucharlos. Prácticamente yo no voy a intervenir porque los quiero escuchar y no tengo mucho tiempo. Después de la pausa se los presento. Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Los argentinos y la intolerancia, los argentinos y la grieta, los argentinos confrontados, divididos, en guerra. Pareciera que no tenemos paz y no solamente lo advertimos desde adentro, sino también un poco nos están viendo así en otros países. Gretel Ledo es abogada, politóloga y socióloga, analista política internacional, asesora parlamentaria en cuestiones de relaciones exteriores, máster en Europa, América Latina, Bolonia, ¿está bien? Sí, exactamente, sí. Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Y nos trajo esto que dice...
¿Pacto social? Pacto social, es necesario fortalecer un pacto social de convivencia y hay una ruptura clara del contrato social en términos hobbesianos. Está perfecto en términos Hobbes. Ahora nos lo vas a explicar. También Mariana Volpi es abogada, mediadora, trabaja como jefa del área de métodos participativos de resolución de conflictos en la Procuración Penitenciaria. Muy interesante. Y creaste un programa, co-creaste un programa que se llama... Probemos hablando para prevenir la violencia entre personas que están detenidas y agentes penitenciarios. Gracias por venir. Bueno, muchas gracias por invitarme. Y Lucas Romero, politólogo, director de la consultora Sinopsis, que tenés no sé cuántas encuestas que te rozan el tema de la intolerancia o directamente que tocan el tema de la grieta. Números muchos, pero también podemos hablar desde el punto de vista del análisis. Digo, exacto, cómo de las explicar lecturas. el conflicto hoy como protagonista del proceso político. Perfecto. Quiero empezar con Mariana, ¿no? ¿Cómo surge este proyecto que ustedes crean para la convivencia dentro del servicio penitenciario? Bueno, les cuento yo, si bien soy abogada, ya hace 20 años que intenté correrme de la resolución adversarial de los conflictos. Entré de lleno al mundo de la mediación. Bien. Y cuando uno entra al mundo de la mediación, es empezar, incluye esto, empezar a deconstruir los conceptos con los que uno estudió en la facultad de uno gana, otro pierde, de adversarios. Incluso el concepto de justicia que uno maneja, o nuestra cultura maneja, que para sentir que hay justicia necesitas sí o sí que sufra el ofensor. Claro. O el agresor. El castigo para el culpable. Y ahí sentimos como alivio. Sí. No solo en el ámbito penal, en cualquier conflicto que se dé en cualquier fuero, digamos. Sí. Y también en la cultura, ¿no? Nuestra, cuando educamos a nuestros hijos, uno te vas a penitencia. Entonces, bueno, desde ese lugar, cuando entro a la Procuración Penitenciaria, que es un organismo de derechos humanos, es un organismo de control del servicio penitenciario que protege los derechos de las personas privadas de libertad, los derechos humanos de las personas detenidas. Sí. Bueno, cuando uno... se vuelve mediador cuando uno descubre, o sea, en mi caso particular me pasó que empezás a ver de una manera diferente todos los aspectos de la sociedad. Y el acceso a lo que significa la justicia, como dice la doctora Gladys Álvarez, precursora de los métodos hoy participativos de resolución de conflicto. Antes se decía alternativo, como una palabra que intentamos los mediadores como correr, porque está como más como en el si margen, fuese, ¿no? Claro, una cosa o la otra, sino que es otra manera más de acceder a la justicia, a través de la decisión de las personas, el fortalecimiento de las personas, que exista una reflexión respecto a la diferencia que tienen. Esto estoy hablando de la mediación en general, las diferencias que pueden tener dos personas o dos sociedades o el conflicto que sea, empezar a trabajar esas diferencias, no tanto posicionado, valga la redundancia, en una posición, que muchas veces esa posición no refleja nuestro verdadero interés. Exacto. Entonces es a partir del mediador, esencialmente lo que hace es escucha y pregunta. Claro. Entonces tenemos un entrenamiento que hoy en día el trabajo del mediador se ha vuelto como nosotros hablamos de la cultura de la paz o de pacificar sociedades, porque realmente las personas cuando vienen a la mediación se sienten escuchadas y se apropian del conflicto, de la posible solución de su conflicto, teniendo en cuenta la necesidad también del otro, pudiéndose poner en el lugar del otro. Bueno, Gretel y Lucas, a ambos les pregunto. Voy a, de este caso puntual que trabajan en el servicio penitenciario, en la convivencia, que debe ser muy difícil, lo podemos trasladar un poco a la sociedad. Totalmente, es muy interesante lo que estaba nombrando Marina, porque creo que la clave es en el poder de la escucha. Claro. Hay un mensaje y hay que decodificar ese mensaje. Hay un circuito de comunicación. Y hoy el sistema político adolece de ese poder de la escucha, porque la clase dirigente hoy por hoy no tiene la capacidad de percibir cuál es la necesidad y cuál es el clamor social. Hay un hastío generalizado y por eso hablamos de
una cuestión de que está a flor de piel, cualquier tipo de conflicto hace que hoy la gente salga a la calle, se manifieste y pareciera que no hay un marco de contención social, si se quiere, desde la clase dirigencial, que pareciera que hace oídos sordos y simplemente se hace valer con la ley de grandes números como si la economía fuera simplemente una ciencia exacta, cuando en realidad sabemos perfectamente que es una ciencia social y no hay que hacer prueba y error en el ejercicio del poder. Y detrás hay vidas, detrás hay familia. Y cuando estamos hablando, hay historia. Cuando estamos hablando del sistema penitenciario, qué importante es entender que la pena no es simplemente un mecanismo para expiar todos los pecados o los errores que pueda haber cometido una persona dentro de una sociedad. La persona tiene que salir reformulada para bien, pues esa persona mañana se tiene que insertar en la sociedad, porque si no estamos tirando un problema hacia adelante. Si no, vayamos a Michel Foucault, vigilar y castigar, y cómo sale la persona. Sale con una universidad delictiva importante después de pasar por el sistema penitenciario. Entonces, es fundamental esta etapa de diálogo, de consenso, de acuerdo, y decirle a esa persona, más que un sujeto de derecho, vos sos una persona. O sea, que entienda cuál es el poder que tiene esa persona para nuevamente insertarse en la sociedad desde un marco, desde la reforma. Lucas, ¿cómo se traduce esto, digamos, a lo largo de los años? No sé hace cuánto que ustedes vienen viendo la opinión, ni más ni menos, ¿no? Elevo un poquito el nivel de abstracción después para bajar, porque es interesante lo que decía Marina. Marina dice, vemos, ellos trabajan buscando el consenso. Digo, ahora, las corrientes políticas, los procesos políticos están asociados a corrientes de pensamiento. Y hemos hablado mucho durante el proceso del kirchnerismo de autores como Chantal Mouffe o el propio Ernesto Laclau, que plantearon una concepción de la democracia distinta a la democracia liberal que predominaba durante el siglo XX, que era una democracia que trabajaba para la búsqueda del consenso. Ellos empezaron a hablar de lo que se conoce como el pluralismo agonista o la democracia radical, que es la búsqueda del conflicto. El conflicto está en la sociedad y el proceso político tiene que ir en búsqueda de ese conflicto. Y creo que en el caso particular del kirchnerismo, pero en otros procesos políticos que hemos visto en los tiempos modernos, digamos, estamos viendo un proceso político que va en búsqueda del conflicto. Y me parece que la presencia de los medios de comunicación multiplicados por redes sociales hoy permite que ese conflicto público trascienda lo público y vaya a lo privado. Recuerdo que Ernesto Laclau fue, bueno, como el gran intelectual que aparecía mucho tiempo en 678. Bueno, en mi facultad nosotros lo hemos visto muchísimo también, pero a mí yo como ex estudiante de la facultad de la universidad en la UBA, me sorprendió verlo tomar partido tan vehementemente en medio de la grieta. Bueno, él viene de una corriente postmarxista y obviamente hay una interpretación del conflicto como un objetivo buscado por el proceso político. Y hay que ir a ese conflicto porque el conflicto está en la sociedad. Esa es la interpretación, obviamente. Ahora, o de él o de Chantal Mouffe. Creo que ese proceso político conflictivo que vivimos en tiempos modernos, hoy creo que se amplifica acabamos de terminar trabajos cualitativos, que son muy interesantes porque las encuestas te permiten describir la realidad. Las investigaciones cualitativas te permiten explicarlas. Y nos parecía, encontramos algo muy raro. Nos costó encontrar gente que se identificara como opositora a este gobierno. Y nos parecía raro porque los números de nuestras encuestas nos están hablando que la gran mayoría de la gente tiene una visión crítica del desempeño del gobierno. Entonces nos concentramos en lo que nosotros llamamos segmentos de desencantados y desilusionados, los que votaron a este gobierno y hoy están desilusionados, desencantados y dicen que no lo volverían a votar. Bueno, esa gente, cuando ve el universo opositor y lo identifica con Cristina Fernández de Kirchner, siente cierto rechazo a identificarse con ese sector. Y empezaban a explicar ese rechazo hacia ese sector desde experiencias personales. El conflicto que tuve con mi vecina, la pelea que tuve con mi primo, que no habló más, mi primo con la que estoy peleada. Que dijimos no hablar más de política. El conflicto trasciende lo público y entra en la esfera de lo privado. Creo que eso también está un poco ayudado por el rol de las redes sociales hoy que, digamos, trasladan el debate público permanentemente a la vida privada de la gente. Y creo que eso dificulta lo que creo que debería ser un rol del dirigente político hoy, que es trabajar por el consenso y no por el conflicto. Mariana, a ver. Sí, como que, o sea, hablar me parece, con todo respeto, que estoy escuchando tu nombre. Sí, Lucas. Lucas. Yo vuelvo a escuchar, no sé cómo bajarlo acá a esta mesa, pero tengo la sensación de que le tenemos miedo al conflicto, le tenemos miedo a la diferencia y
constantemente estamos llevando estas diferencias a que si fue K, si no me habló más el vecino. Y en realidad, de esa manera, con este discurso, seguimos generando esa distancia con el otro. Yo creo que a donde tenemos que volver es a ese lugar del que habló Lorena o que hiciste mención cuando estudiabas en la facultad, es que y que yo también recuerdo ese lugar donde... para mí, que una persona sea kirchnerista, de izquierda, de derecha, del centro, de Corea del Centro, o sea, no tiene por qué alejarme o distanciarme, sino por todo lo contrario, es cómo tramitamos esas diferencias. Y ¿es malo pensar distinto? ¿Es mala la diversidad? Porque los conflictos en sí, las diferencias, aparecen como consecuencia de estar vivos, de convivir. Totalmente, lo que estás mencionando creo que es importante. Recalcamos esto de lo que es pacto de convivencia social. Respetar esa multiplicidad de visiones, porque ahí está justamente el crecimiento, en escuchar al otro, digamos, el que tengo enfrente. Y en esa deconstrucción de mensaje, lo que estoy haciendo es entender que ese prójimo es mi próximo, y ese próximo es simplemente mi alter ego, es la otra persona que tengo a mi lado. Claro, pero uno, por ejemplo, cree que se respetan esos códigos cuando en la tele, por ejemplo, vemos, o en la radio, uno a favor y otro en contra, pero se terminan insultando, desacreditando, no resulta un debate o no hay un intercambio. No hay un intercambio. Porque no hay, perdón, un entrenamiento en una escucha que sea una escucha profunda y una escucha sin juzgar de lo que está diciendo el otro para que el otro pueda expresarse. Generalmente cuando hablamos uno empieza a hablar y ya el otro empieza a pensar qué le voy a contestar. No escuchamos. Y ese no escuchar lleva a desempoderarnos a cada ser humano que está participando en una conversación. Nosotros comprobemos hablando que, bueno, hoy no pudo estar acá mi compañero Alberto Volpi, que es con quien empezamos de cero a trabajar en esta mirada de protección de derechos, generando habilidades de conversación entre las personas que se encuentran obligadas a convivir de manera forzada en un espacio reducido, que tienen una cultura donde les dice que si no es malo puede morir, es una cuestión de vida o muerte. De y son personas que han sido abandonadas por la sociedad, han sido abandonadas por el Estado más que por la sociedad, perdón, la sociedad no los miramos, no queremos ver. No queremos sentirnos corresponsables. El Estado directamente es una ausencia absoluta de muchos años. Entonces, creo que generando este espacio de conversación y entendiendo a la palabra como una herramienta de ejercicio de derecho, la palabra como una herramienta para gestionar conflictos de una manera no violenta, es que se puede empezar a transformar esta cultura. En este caso es más sencillo, pues estamos hablando de una cárcel, más sencillo digo a nivel conceptual. Sí, está más focalizado. ¿no? Pero creo que si nos salimos también del tema de una cárcel, lo que significa intentar intervenir en esta cultura de violencia en la que estamos conviviendo hoy en día. Gretel, y a nivel internacional, ¿cómo nos ven? Bueno, a nivel internacional, Argentina siempre fue una sociedad bastante particular. En los últimos tiempos, esta situación exponencial de movimiento, de cualquier tipo de atisbo, de disconformismo que tiene la ciudadanía hacia una medida política que se está tomando, la gente se la ve mucho más participativa, que toma en la calle, se organiza a través de medios de comunicación, hasta a través de redes sociales, la gente participa. Y antes sí, había una especie de, en términos, vamos a hablar de Parson, por ejemplo, sistémicos, estaba el sistema político y totalmente separado el sistema social, ¿no? Nosotros votamos a los políticos, bueno, ellos nos tienen que representar y esto lo tienen que mejorar como si fuera una cuestión de demanda. Ahora no, nosotros somos la ciudadanía, nosotros nos empoderamos y podemos
tomar partida y decirle a nuestro Senado y a nuestros diputados, un momentito, que si votan de tal o cual manera, nosotros no los vamos a votar de nuevo. ¿Me explico? Sí, o sea, la ciudadanía pasó a ser hacemos... de tercer omnisciente, en términos literarios, a protagonista necesario. Claro. Entonces se sentó en la arena política y le hizo saber a la clase dirigente, estamos presentes y somos partidarios de tal o cual visión. Y con lo cual eso es positivo. La sociedad ha madurado digamos, en contraposición de la clase política, que todavía sigue con una inmadurez constante de que de no percibir el poder de la escucha, de no tener la sensibilidad de comprender qué necesita la ciudadanía. Entonces, aumentó el empoderamiento de la sociedad civil y ha disminuido la capacidad de escucha del sistema político. Es que yo no creo que no solamente la capacidad de escucha, porque también el sistema político se ha encargado de meter más leña al fuego también. Bueno, sin más lejos, Todos acabamos los de tener políticos. un cambio de mando en la Argentina en donde las dos autoridades, los liderazgos de los dos espacios no pudieron ponerse de acuerdo para un traspaso de mando. Entonces, yo creo que hay una responsabilidad de la dirigencia política. Sí. No solamente por no saber, no estar a la altura. Claramente estamos sufriendo transformaciones en materia de representación política. Quien está hablando mucho de esto es Natalio Botana. Ajá. Él dice estamos transicionando hacia una tercera instancia en materia de representación, ante la representación que era por afinidad partidaria o ideológica, que fue la que caracterizó el siglo XX. Dice, ahora estamos en un tipo de representación que está conducida por los conflictos. Exacto. Casi como el posicionamiento de la gente en términos políticos se define por cómo se posiciona en función de los conflictos dominantes. Sí. Y yo creo que ahí hay una necesidad de los liderazgos. Yo insisto, yo hago una descripción de cómo la gente procesa los conflictos, pero claramente tiene que haber intervención desde la sociedad civil, desde los liderazgos políticos, para generar una cultura del encuentro. Porque, en definitiva, el mensaje que le baja a la gente cuando dos líderes no pueden acordar un paso de mando es que acá hay una división y una ruptura que no puede generar ninguna condición de encuentro. Sí, es como, ¿no?, si lo vemos en micro, ¿no? En el caso de Mariana, que lo ve con la sociedad carcelaria, pero digo, en una familia, si papá y mamá se están acusando todo el tiempo, está en un vínculo violento y confrontativo y acusatorio, los hijos se van a manejar en esos términos. Y lo que es peor, lo que reflejan. Yo voy a nivel macro, vamos en términos económicos. ¿Cuál es la imagen que estamos dando hacia el exterior? Porque yo digo, después de Macri, ¿qué? Digamos, claro. ¿Qué es lo que se viene? Porque lo más gravoso de todo esto es peligra la posibilidad de seguir creciendo e insertarse en el mundo con atracción de inversiones externas directas, porque la seguridad jurídica continuamente sigue pendiendo un hilo, porque no hay una continuidad lógica de políticas de Estado mediano y largo plazo. No. En la Unión Europea se está debatiendo en su momento, cuando estuve trabajando en el Parlamento Europeo, la Agenda Europa 2020. Digo, acá donde seriamente se está trabajando en un plan de Argentina 2030, 2040, o sea, no existe. Pareciera que vivimos constantemente con el mapa electoral en la mano. Este hombre no hizo la reforma cuando tenía que hacerla, ni bien arrancó el mandato, en diciembre de 2015 o inicio de 2016, porque seguía con el tema de las elecciones a medio término. O sea, siguen en la especulación, pero estamos nosotros detrás, hay familias detrás, hay ciudadanía que decir, te estoy dando el voto de confianza, te estoy votando, ejercé durante 4 años de manera responsable, ¿qué te vas a comprometer? Este programa de gobierno, implementalo, no pienses en seguir constantemente, porque detrás de todo esto, ¿cuál es? Es la puja de poder. Es la puja de poder. O sea que la clase, vuelvo a insistir, la sociedad política todavía adolece de una gran inmadurez. No llega a comprender la importancia del voto de confianza. Son los depositarios de la voluntad, la sumatoria de las voluntades individuales. Mariana, no, la clase política ausente. Bueno, coincido, sí, que la sociedad política está, como creo yo, distanciada de las necesidades o sí. O sea, lo que pasa es que lo que estaba acá recién relatando, que no recuerdo tu nombre, Gretel, me parece que si hoy acá estamos reunidos para hablar de argentinos versus argentinos, ya lo nombramos argentinos versus argentinos, en vez de, por ejemplo, nombrar argentinos conviviendo. Estamos ya como teñidos culturalmente por esa separación del otro y creo que tenemos que empezar a nombrar, por lo menos empezar a nombrar estas diferencias, nombrar lo diferente, nombrar el conflicto no con un matiz negativo, sino entender ese conflicto como una oportunidad de construir un encuentro. A nivel, por supuesto, que
político es mucho más amplio esto de hablar cántica, a favor, en contra, que si no cumplió, no hizo las reformas que tenía que hacer, porque sí, se están hablando... creo que ahí, no sé si no me estaría metiendo en otro tema, como de dos modelos de sociedad y de economía, absolutamente diferentes, pero que no quiere decir que si mi vecino le gusta el presidente o mi hermano le gusta un partido de izquierda o le gusta el peronismo, que nosotros en la micro sociedad, que en la vecindad, en el barrio, convivencia diaria, no valoremos esa diferencia incluso para ver, porque yo siempre digo, cuando vos como descalificás la opinión del otro, descalificás al otro, no estás descalificando una opinión. Yo te escucho y quiero aprender de lo que estás diciendo, si hay algo en lo que disiento, quiero pensarlo y decírtelo desde un lugar de absoluto respeto a lo que vos dentro tuyo crees, a tu creencia. Entonces, hoy yo comentaba con una persona que me decía, no llegues a hablar de la grieta. Le digo, mirá, le digo, ¿vos qué pensás de el opuesto? Esta persona sí es muy está de su enrolada fidelidad, en una postura. Bueno, no, yo no lo respeto por dentro, pero si lo veo, lo saludo. Le digo, no, es preferible que no lo saludes y que lo respetes por dentro. Claro. Eso es lo que tenemos que volver a generar dentro nuestro, esa capacidad de respeto y de libertad de pensamiento. Creo que y de posibilidad incluso de cambiar. El derecho a equivocarse y no quedar como juzgados ya por una opinión en un momento, porque perdemos toda capacidad de evolución. Bueno, ya me tengo que ir yendo. Yo les quiero agradecer a los tres. Les quiero pedir disculpas por el poco tiempo, porque la verdad que es un encanto escucharlos a los tres. Se aprende mucho escuchando, como dice Mariana. Vamos a tener otra oportunidad de poder seguir con este tema. Ojalá que sea una oportunidad en breve y que tomemos conciencia los argentinos de que el día a día se nos está haciendo mal y difícil. Y uno cuando más lo ve es con los hijos de uno, ¿no? Cuando te dicen, y bueno, mira cómo viven allá, y decís, nos estamos echando del país a los pibes, ¿viste? Tal vez no solamente por la falta de oportunidades, sino porque un país en crispación permanente, una sociedad, las casas, los clubes, los colegios, las reuniones sociales de crispación permanente es insoportable. Es un poco cambiar un poco la mirada y empezar a ser más positiva y empezar a buscar los puntos de encuentro, como decía Mariana. Gracias, No, gracias a los tres por haber estado aquí. Un gusto. Hasta la semana que viene. Los esperamos aquí en Será Justicia. Chau.